I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Hola a todos, en este video les voy a mostrar mi versión de un robot aspirador casero basado en Arduino. Quiero dejar en claro que si pretenden realmente que el robot vaya a barrer por ustedes o a limpiar un área especificada, les recomiendo que se compren uno ya hecho por alguna marca o empresa, debido a que la eficiencia del limpiado del robot va a depender de cómo ustedes los hagan y normalmente no son tan buenos en la tarea. Es más bien un proyecto para divertirse y pasar el tiempo. La lista de todos los componentes la están viendo en pantalla y también la dejaré en la descripción del video, al igual que el código y las esquemáticas de conexión. Para detección del entorno vamos a estar usando en total 6 sensores. Los primeros 3 y los principales que vamos a utilizar son sensores ultrasónicos de Arduino. Los tan conocidos por la comunidad HC-SR04. Estos sensores, para el que no los conozcan, funcionan enviando un pulso de sonido ultrasónico, el cual le vamos a dar la orden mediante el pin TRIG, para luego esperar a que rebote con alguna superficie y recibirlo por el pin ECO. El otro sensor que vamos a utilizar es un sensor infrarrojo. Lo vamos a utilizar para detectar si hay o no piso debajo del robot, así este sabe si hay escaleras o hay algún vacío de algún tipo para que intente evitarlo lo mayor posible. Y por último, los otros dos sensores, entre comillas, porque en realidad son pulsadores, son justamente pulsadores que los vamos a utilizar para detectar si chocamos en algún punto ciego de los 3 sensores ultrasónicos. La disposición de los sensores la están viendo en pantalla. Yo elegí ponerlas de esta forma porque de tanto probar me pareció que era la más indicada. Igualmente tengo problemas con los detectores de punto ciego, pero es cuestión de hacer que funcionen de mejor manera o sumar más pulsadores poniéndolos en paralelo para en distintos puntos detectar en el mismo pin de Arduino. En cuanto a los motores, estamos usando dos motores normales de corriente continua para Arduino que tienen una caja reductora para, aparte de reducir la velocidad, poder aumentar la fuerza. Y en cuanto al driver, estamos usando un L298N, un driver muy sencillo para controlar este tipo de motores, pero a la vez muy útil. Explicando un poco cómo hice el sistema de aspiración, quiero decirles que lo más recomendable es en realidad comprar una aspiradora que sea de 12, 5 volt o algún voltaje similar y incluirla dentro del robot, ya que estas ya vienen preparadas y fabricadas para justamente esto y va a ser la forma más fácil y eficiente de aspirar. En mi caso, como tenía una turbina reciclada de un soplador de aire caliente, decidí incluirlo al robot de tal forma que la toma de aire de la misma turbina me sirva a mí para generar la succión que necesite. Yo, como la batería que estoy utilizando dentro del robot es de aproximadamente unos 7,3 voltios, tengo que aumentar esos 7,3 voltios o 7 volts hasta 17, que son los que necesita el motor. Para hacer este aumento de tensión estoy usando un módulo Step Up de Arduino de toda la vida. En mi caso yo estoy usando una batería de dron, que no sería lo más recomendable, pero es lo que tenía a mano y es recargable, que aproximadamente tiene entre 2 a 3 amperes. Y por último mencionar el sistema de los cepillos. Los cepillos son fundamentales para que el robot pueda atraer la suciedad que haya en el piso, la tierra o lo que sea, hacia la boca de succión de la aspiradora. Yo cometí un error y es que puse directamente para probar los motores de corriente continua a los cepillos. Y como el eje de estos motores están directamente puestos a los cepillos y los cepillos tocando el piso, provoca que los motores se frenen y no tengan la fuerza para continuar haciendo el giro. Lo más recomendable en este punto sería ponerles un motor reductor, al igual que con las ruedas, pero los cepillos. Bien, pero tema aparte, si se preguntan más o menos cuánto dura el robot barriendo antes que se le acabe la batería, teniendo en cuenta que mi batería es de aproximadamente unos 3 amperes, el mío dura aproximadamente unos 15 minutos antes de ya no tener fuerza para poder seguir operando normalmente. Y ahora sí vamos a pasar con la explicación del código y del esquema de conexión. Bueno, primeramente vamos a empezar con la explicación del esquema de conexión. En realidad es bastante simple y es solo seguir el paso de conexión que está acá explicado en este gráfico hecho en Paint. Por eso pido mil disculpas por la artesanía realizada, pero bueno, resulta que como es mi primer video estoy todavía interiorizándome en los diferentes software de diseño de circuitos. Bien, poco que aclarar acá, en realidad es todo bastante intuitivo.
respetar la conexión de forma correcta al driver, de lo contrario podríamos tener problemas o directamente no podría funcionar. Algo que tienen que recordar todos que hay que hacer es que acá en la parte del driver nosotros vamos a tener unos pequeños puentes que tenemos que desconectar. En la foto aparece conectado, como se puede apreciar está puesto, pero no, esto es porque elegí mal la imagen del driver. Simplemente hay que desconectar estos puentes y conectar los cables al pin tanto en A como en B. Estos puentes lo que hacen es entregarle 5 volt al driver para que la salida esté siempre en alto, lo que haría que los motores funcionen a máxima velocidad. Nosotros no queremos esto, nosotros queremos mediante modulación por ancho de pulso, por eso vamos a usar los pins con PWM de Arduino, regular la velocidad y la revolución de los motores. ¿Para qué? Para por código o mediante el código cambiar la velocidad de los motores. Otra cosa que tienen que recordar es conectar correctamente la polaridad de los motores. De lo contrario podrían funcionar mal o ir al revés. En cuanto a los sensores, como se ve está bastante bien explicado. El sensor que está en la parte izquierda del robot, el sensor que está en la parte central y el que está en la parte derecha. Tanto el botón de detección de punto muerto derecho, indicado con una R, y el botón de detección de punto muerto izquierdo, indicado con una L. En cuanto se refiere a alimentación del robot, tenemos que conectar directamente la salida de tensión de la batería al Arduino. Tenemos dos formas. Lo podemos hacer por el pin BIN, que se encuentra acá, o lo podemos hacer mediante el conector. La ventaja de conectarlo mediante el conector que trae es que tenemos un regulador de tensión que nos va a proteger el Arduino y podemos ingresar cualquier tensión, 7, 12 o la que sea, mientras respetemos el voltaje máximo de entrada. Entonces yo recomiendo utilizar esta clase de conectores universal a la salida de la batería y conectar acá para que el Arduino mismamente regule. Lo que hay que tener en cuenta es que el voltaje no puede ser 5 volt. Lo ideal para conectar acá son 7,3 volt o 7 volt. También de la fase de alimentación vamos a ir a dos puntos. Primero a los motores de los cepillos que se van a encargar de barrer. Y segundo a el módulo Step Up que se va a encargar de elevar la tensión saliente de la batería para el motor aspirador. La ventaja de hacerlo así es que si ustedes ya compraron una aspiradora, por ejemplo de 12 volt, pueden regular la salida a 12 volt. Si tienen un motor de 17, regulan a 17 y si tienen uno de 15, a 15, a lo que ustedes necesiten. Supongo que si están incursionándose en este proyecto es porque ya saben contenidos básicos de Arduino. Si no, siempre que esté indicado VCC son 5 volt y GND es negativo o tierra. En el caso de que se requiera más voltaje, no va a estar indicado con VCC porque VCC son 5 volts, sino que va a estar indicado de otra forma, como es el caso de nuestro driver. En el driver, nosotros, en esta parte de la conexión, tenemos más 5 volt, GND y 12 volt. Básicamente, en esta parte nosotros vamos a alimentar con un voltaje superior a 5 volt. Yo estoy alimentando en este caso con 7 volt, pero lo ideal sería con 12 volt. Y vamos a darle tierra. Y el driver con un regulador que trae mismamente nos va a entregar por este pin 5 volts por si necesitamos alimentar el Arduino o cualquier otra cosa con 5 volts. Algo que hay que tener en cuenta que es muy importante es el compartir tierras. El Arduino ya va a compartir tierra con el driver por medio del conector de la batería, porque la batería va a estar conectada al Arduino y el mismo negativo que va a estar conectado en el pin del Arduino va a estar también conectado a la entrada o a GND del driver. Si no compartimos tierra, es probable que nuestro robot funcione mal o directamente no funcione. Entonces es muy importante utilizar solo una fuente de tensión y compartir tierra, siempre. Bueno, y en cuanto al código se refiere, no hay tampoco mucho más para explicar. Quiero aclarar una cosa, y es que tanto en YouTube como en el foro de Arduino hay varios proyectos realizados al respecto. Y mi código no es 100% creado por mí, sino es un 80% creado por mí, ya que tomé código de la comunidad y lo modifiqué para mi robot y mi versión en concreto, que le agregué varias cosas. Bueno, la primera parte que tenemos es la parte de definición de todo lo que es pins y variables, como podemos ver haciendo uso del define y acá haciendo uso de variables de tipo enteras y long. Algo que tienen que tener en cuenta es que los pines pueden ser definidos con const int, o sea con una variable entera constante.
pero esto ocupa memoria en el Arduino. Entonces no es recomendable hacerlo de esta forma por más que funcione. La forma correcta de definir pins es con el define. En el setup tenemos toda la parte que es del setup, justamente, entradas y salidas de pins. Y en la parte del loop tenemos una primera parte que se va a encargar de todo lo que es el funcionamiento en sí. Tenemos algunas cosas generales y abajo tenemos, por ejemplo, el estado de los botones, de los puntos muertos y el del IR. También como todo el funcionamiento para que los sensores ultrasónicos puedan funcionar. Seguimos con el sistema de detección de vacío. En realidad parece muy complicado, pero es simplemente el if que se va a encargar de ver todo el tiempo con el sensor infrarrojo, el sensor IR, si hay piso en donde el robot está andando. Si no hay piso, le va a dar a un valor de 1, que lo que va a hacer es que el robot se detenga de funcionamiento normal de sensores con los ultrasónicos y pase a reversa. Siguiendo tenemos la parte de la detección de puntos muertos de los sensores ultrasónicos. Esto no tiene mayor explicación, es en realidad el típico uso de los botones en input pull-up, como lo definimos ya en el setup. Y básicamente vamos a estar esperando, en el caso de que alguno de los dos sensores detecte un estado bajo, o sea que ha sido presionado, sensores o botones, A va a ser nuevamente 1, para indicarle al robot que el estado de modo normal tiene que ser detenido para pegar reversa. Y por último tenemos el sistema de detección de obstáculos y navegación, que básicamente sería cuando el robot va a hacer uso de los sensores ultrasónicos para navegar correctamente. Quiero aclarar que todo esto, las variables, tanto las medidas como las variables de los sensores o los pines, pueden ser modificados por ustedes a su gusto y a su robot. Bien, ya estaríamos finalizando el video. Algunos otros datos como las medidas o la estructura del robot las voy a dejar en la descripción junto al código de Arduino y el esquema de conexión. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.